Good evening, everyone, and thank you for Entonces, joining buenas us. tardes a We're here todos tonight y to talk gracias about por reunirse MS con with nosotros. Dr. Anna Estamos Shaw. aquí esta noche para hablar I'm acerca Kelsey de Morrow, MS con la Education doctora Anna Manager Shah at the y yo Rocky soy Kelsey Mountain MS Morrow, Center. la I would administradora de also like educación to al thank Rocky the Mountain Centro de pharmaceutical MS. companies who have Y también provided quisiera agradecer patient a la education compañía grants to farmacéutica que ha support this proveído series. educación Thank you y to paciencia BioNTech, para estas series Genentech, y gracias a los fondos Novartis, gracias a and GT Biogen, Genentech, Therapeutics. Novartis y This T-Cell speaker de Terapia. series is just one Esta piece of our education programming. presentación de We series have es a solamente variety una of parte de nuestra formats programación de available, educación. including Tenemos una both variedad de in-person formatos and disponibles, online incluidos en options, persona and most of our y también programs en also línea de available opciones, con la mayoría de directly nuestros on our programas YouTube channel. disponibles por demanda Just search for en the nuestro MS programa Center de on YouTube. YouTube. Entonces simplemente We busquen have two MS fantastic Center webinars en happening YouTube. soon. Tenemos The dos first fantásticos is all webinarios que van a about suceder muy pronto. El documenting primero MS es todo acerca limitations de in your medical documentación chart de sus with Tom limitaciones Stewart. de He is distrofia an muscular con SSDI Pam Stewart lawyer y and también es physician una assistant. SSIA That's happening abogado tomorrow, y March 26th asistente at noon. físico que sucede mañana And el the second 26 de marzo a webinar las is 12 Eat y Smart, el Eat segundo MS with webinario es culinary se coach come Elise inteligentemente con Esposito con la on April culinaria 2nd. If you missed exploradora either of these Esposito live, el they will 2 be de abril. archived Si on se our faltan, YouTube por channel favor, as well. van a ver en los archivos Our dentro del next programa de Education YouTube Summit is igualmente. coming up on Nuestra April 11th. programa de educación We va a have suceder some really el great 11 de presentations, abril. including Tenemos our muy buenas Evolving presentaciones, Understanding of incluyendo MS Types nuestro with Dr. entendimiento Terry y el movimiento, Schreiner, los diferentes movimientos de more MST con la MMRI, doctora Quality Kelly of Life Schreiner, over Time más de un with Dr. Ryan MRI, Kinmeyer, la calidad de vida por tiempo con el MS doctor Research Ryan Kinmeyer, Updates with Dr. Robert y Rose, investigaciones de Eating Well with MS con MS Dr. with Robert Rose Lilia y Chavez. comiendo bien We announce con all of our Lilia educational Chávez. opportunities Entonces on our mailing anunciamos todas list, nuestras our oportunidades Facebook page, educacionales para nuestra and you can sign up for correspondencia, nuestra notifications to página remain de ahead. Facebook y para que puedan registrarse Now para I'd like to introduce notificaciones you durante to los Dr. certámenes. Anna Shaw. Ahora me gustaría Dr. Shaw introducir was a born la and doctora raised Anna in Shaw. Chicago, Dr. Illinois. Shaw había She nacido attended en the Chicago, University of Illinois. Missouri, Kansas City Atendió la for both Universidad de undergrad and Missouri medical en la school. ciudad de Kansas City She went para on to sus complete a estudios urology de residency at the graduado y University of medicina, Michigan, where su she served as Universidad chief de Michigan resident para in su her final graduación. year. Él se sirvió She como la completed her residente fellowship in jefa MS, del Neuro, último and año. Acabó Immunology su at the fellowship en University of MS y Colorado, and neuroinmunología she en la sees Universidad patients de with Colorado. MS and other Y ella movement también ve disorders of the pacientes nervous con system, MS y and has a special desórdenes interest in women's relacionados health del and family planning. sistema nervioso y tiene especial We get interés a en lot of mujeres great y questions planeamiento submitted for familiar. registration, Tenemos and we'll muchas get to as buenas many of preguntas them hoy as we día can durante today. la registración y vamos a Today's poder llegar a la presentation mayor is que for podamos llegar. informational purposes O la only. presentación de días All para decisions información regarding informativa MS solamente. treatment and Todas las medications decisiones de should be tratamiento discussed de with your MS y neurologist. medicamentos deben ser And with that, I'll discutidos turn it con over su to Dr. neurólogo. Shaw. Entonces ahora Hi se lo mandamos a everyone, la good doctora Shaw. evening. Buenas As tardes a Kelsey todos, said, muy a buenas lot of tardes. questions submitted, which is Como Kelsey había fantastic. mencionado, So I tengo will muchas try preguntas que es to get to fantástico. as many as we Entonces yo possibly trataré can. de poder llegar a todas las And then, mayores of course, if preguntas there's que podamos questions, llegar. feel free Y to de nuevo, por interrupt supuesto, si tienen or submit preguntas, por questions in the favor, chat así if somebody pueden has some interrumpir questions o in the chat. si siempre manden las So I think what preguntas we'll dentro del start chat, is por what's at supuesto. the top of my list, Entonces, lo que which vamos a is comenzar questions con lo relating que to la overall parte de mi disease, lista, relating preguntas to relacionadas methods for relaxing sobre todo disease to acerca de stable la disease. enfermedad, The igualmente first saber cómo question that I progresar have la is what kind enfermedad. of La understanding primera do we pregunta have que yo about tengo, pseudoflare? qué tipo de And there's entendimiento also tenemos another acerca de question about Pseudoflare? how Y do you otra know pregunta what's que a tengo true acerca de relapse cómo versus sabes a cuándo es un recrudescence. relapso de verdad o And so the solamente por un easiest way to break recurrimiento. that down is well, on this Entonces, lo slide, and más I like fácil lots of analogies manera like de spectrobiotics, dividir eso, electronics, entonces me gusta la etc. analogía, But if we say, seguramente voy a usar I muchas have a analogías, pero lesion si in my decimos, nervous yo system, it's tengo una similar to lesión en mi traffic, sistema or nervioso, similar to an accident entonces on the highway. And entonces es como un now, if an accidente accident happens en on, las let's say, vías. 25 or Entonces, cuando un accidente 75 or 20, sucede, and vamos it's a 2 decir, en a.m., las it's usually not autovías, as big en el of a túnel y deal. son las 2 de la mañana, But if no es it's 6, muy 7, 8 importante, a.m., pero cuando or sucede conversely, a las 5, 7, 6, 8, 7 9 p.m., o, no- o when las there's a 5, lot of 6 o cars 7 or de a la lot of things noche, trying to get through, it donde hay turns into a muchos bigger deal. automóviles tratando That's de kind of how pasar, MS relapses transicionándose, and las cosas se ponen más pseudoflares bien. can be. Así son los And relapsos the de accident
pudo eliminarse. Entonces, esos accidentes
son un nuevo relapso, donde hay nuevo daño, nuevas heridas. Entonces, y las pseudo heridas son cuando esa energía todavía existe, pero estoy notándola un poquito más pronunciada porque es la hora más ocupada. Entonces, yo lo que noto en casos, todos los individuos con sistema nervioso, que somos todos nosotros, cualquier cosa que aumenta la temperatura de nuestro cuerpo va a bajar en nuestro sistema nervioso cómo se comunica. Entonces, típicamente tiene la tendencia de que baja la velocidad porque aumenta como infecciones, que aumenta la temperatura de cosas, por ejemplo, estresamiento, falta de dormir. Así, alguna persona está fuera hoy día con el calor, cuando está muy calor, o que están ejercitando y la temperatura de nuestro cuerpo sube, o alguna combinación de todos estos aspectos. Entonces, en estas situaciones, cuando nuestro cuerpo y la temperatura suba o baja, no necesariamente notamos eso como una causa de un síntoma nuevo, pero es una recordatoria que existe un accidente en la vía que no nos deja pasar porque hay muchas señales que están retrocedidas. Entonces, lo que quiero recordarles cuando estamos teniendo estos relapsos, la mayoría de ustedes van a sentir, no hay nada absurdo o falso acerca de los síntomas, son reales, estos síntomas son y tienen un impacto real, por supuesto, pero lo que estamos hablando de esta idea de lo que sucede con pacientes con MS es que ha habido ciertos estudios que han demostrado que solamente un cuarto de temperatura de 1 grado es suficiente para poder causar estos episodios. Entonces no toma mucho para causar esto. En las cosas que sucede mucho que para hacernos acordar es de cuando estamos diciendo que algo está sucediendo de nuevo, recurrencia o una subida. Son síntomas que han sucedido antes. Por ejemplo, con mi S, si yo tuviera neuritis en mi ojo derecho y perdí la visión en mi ojo derecho, no puedo tener pérdida en mi visión izquierda y decir que es una recurrencia, porque no tenía esa herida antes. Entonces, una de las cosas que es muy importante de prestar atención, este es un síntoma que han tenido antes o esto es algo nuevo. Entonces, intensidad de los síntomas no nos ayuda a guiar los relapsos versus cómo son las recurrencias, pero esa es otra de las cosas que hay que mantener en mente. Una de las preguntas que nos está presentada es cómo esto nos guía en esos niveles de actividad y qué cosa puedo hacer para administrar estas. Entonces, yo parece que viene con diferentes maneras de cómo responder estas preguntas. Una de las cosas más importantes es de mantener que ustedes han mantenido por su trabajo con su cuerpo por muchos años, depende de cuántos años tenga, pero usted puede tener un sentido de cuando empujamos las cosas un poquito demasiado. A veces por mejor o para el revés. Entonces puede ser como un barómetro interno que nos indica cuándo nos hemos forzado demasiado. Por ejemplo, si hace mucho calor, como un día como hoy en los 80, y tengo un relapso o he tenido una lesión que ha sido afectada en la pierna, sensación en mi pierna derecha. Yo sé que cuando camino demasiado en el calor es cuando la pierna comienza a hormiguear. Entonces quizás no es el momento adecuado, o de repente he hecho mucho y tengo que escuchar lo que mi cuerpo me está reportando. Otra cosa que también es muy importante, si es uno de mis pacientes, una de mis favoritas frases, es de ser proactivo en lugar de ser reactivo. Y lo que significa eso es que si tú sabes que vas a salir y vas a ir a la tienda o que tienes que ir a algún lugar, entonces si tienes que caminar y es mucho calor, entonces eso sabes que te va a causar síntomas. Entonces, ¿cómo me mantengo fresco antes de que puedas sobrecalentarme? Por ejemplo, algo que puedes hacer o maneras como podemos mitigar esas situaciones en una situación real puede ser de repente buscar otra hora diferente, pero por ejemplo, ¿cómo me mantengo fresco? De repente poner algunas ropas dentro del refrigerador y cuando salgo afuera, entonces, y cuando hago ejercicio, entonces utilizar, por ejemplo, esos ventiladores que pueden hacer spray de agua, perdón. Entonces también eso ayuda. Entonces te está soplando aire. Eso es una manera de mimicar, a sudar. Entonces,
aumentar la manera de cómo comenzar a deshacerse del calor y, por supuesto, a refrescar la temperatura del cuerpo, agua fresca, fría, ah, toallas mojadas con agua y ponerlas alrededor para poder, alrededor de como es la parte de atrás del cuello, debajo del pecho, o alrededor del torso. Entonces son muy buenas opciones que activas refrigeración. También otras opciones son ah, como un chaleco para que te sientas que tengo pacientes que les ha gustado mucho eso. Yo no estaba muy entusiasmado acerca de los chalecos, pero una cosa que lo nota, tiene que ser, son muy pesados, son muy grandes y especialmente con todos los paquetes de hielo. Entonces a veces pueden hacer los niveles de actividad sentirse peor cuando se está uno fatigando, pero definitivamente lo pueden tratarlo si es algo que a ustedes les interesa. Yo creo que mientras estamos votando un poco, una de las preguntas que también he recibido muy seguido, estaban eludiendo a esto, es que la idea de lo que yo consideraría una radiografía clínica, por ejemplo, esencialmente. Entonces mi resonancia magnética no está cambiando, pero parece que mis síntomas están cambiando. ¿Y qué cosa significa eso? O si mi resonancia magnética, porque de repente mi AM está inactiva. Cuando estamos pensando acerca de dos diferentes patologías sucediendo a la misma vez, es que existe la inflamación y degeneración. Inflamación es muy similar a los relapsos. Entonces, lo que le llamamos relapso, que tenemos todo nuestro sistema, inmunología, casa, inflamación en áreas del cerebro, entonces se siente como un relapso y sobre tiempo la inflamación se baja y los síntomas disminuyen. En la degeneración lo que vemos es como que se encoge el tejido, entonces no es lo mismo como la inflamación, pero es un proceso acumulado lentamente de cómo se empeora la función neurológica. Cuando pensamos en degeneración, entonces cuando estoy caminando más lento, mi cognición se está poniendo más lenta. Entonces cuando pensamos qué cosa está pasando naturalmente, si no vemos nada del punto de EMS, hay bastante inflación donde hemos comenzado y un poco de degeneración hasta cuando estamos diagnosticados. Y como tiempo, esos dos comienzan a cambiarse, donde notamos que la inflamación comienza a bajar, pero la degeneración comienza a subir. Entonces esto se convierte muy importante porque sabemos que todos nuestros medicamentos de que estamos en el mercado, hasta los que son aprobadas para Proxoma, son muy buenas para cierto grado entre las diferentes medicinas, pero típicamente son muy buenas contra la inflamación y las mejores que tenemos en el mercado ahora para la degeneración que progresa. Entonces todavía las considero son moderados, modesto en términos de efectividad y de repente estoy un poco generosa. Entonces, es muy críticamente importante que ¿por qué estoy pensando acerca de la neurología, acerca de quieren sacarme el medicamento que estoy tomando? ¿O por qué estas terapias no son modificadas, no tienen el mismo resultado conmigo? Y es algo que todos sentimos muy dentro de nosotros, como la degeneración del es el modelo de MS es algo que todavía no hemos podido resolver bien dentro de nuestros tratamientos y nuestro algoritmo de tratamiento. Eso significa que no se puede estar haciendo o que nada está siendo estudiado o que nada está siendo tratado, pero simplemente no es algo que todavía hemos podido ser suficientemente exitosos a administrar como hemos sido con inflamación. Entonces, de nuevo, se conecta con otro grupo de preguntas que yo, entonces, idealmente, ¿cómo pensamos de progresión? Estamos pensando de medicamentos, que estamos hablando. Vamos a hablar de eso en unos segundos. Para cuando hablamos de cómo actualmente bajamos la progresión. Entonces, estás sentado conmigo y me estás diciendo que no hay muy buenas medicinas afuera para progresión.
que yo no hago nada. No, la respuesta a eso es no, por supuesto. Y yo pienso que una de las cosas que tenemos que pensar cuando pensamos a progresión, esta es otra analogía, que si yo tengo una programación a la edad de 20 y a los 30 donde hasta 40, entonces voy a decir, bueno, hasta todas las 40 fue cuando no tenía el MS. Entonces, sabemos que hay ciertos componentes de cómo nos ajustamos a la vida regular en esos escenarios, comienza a cambiar cuando comenzamos a aumentar en edad. Entonces, una cosa que es muy importante es de lo que cuando pensamos acerca de progresión, mucho de eso tiene que ver el concepto de cómo tratar de bajar la intensidad asociando con inflamación clínica que sucede entre nuestro cerebro. ¿Cuánto de esto es edad y cuánto de esto es de condición? De condición es una manera muy sofisticada de decir, si puedes escuchar la verdad, si no utilizas métodos para resolucionar, yo no puedo usar mi brazo derecho porque es muy débil relacionado a la MS. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo uso? Entonces pedimos el músculo y se pierde, aumenta la debilidad y entonces eso no ayuda. Entonces vemos eso de condición mucho con MS. Y la otra pregunta, ¿cuánto de esa progresión tiene que ver con la edad de nuestro sistema nervioso que ya ha sido dañado? Entonces es la combinación de todos esos aspectos, cómo estamos aumentando en edad, y cómo nuestra comorbilidad y otras enfermedades que pueden estar teniendo impacto en MS y cosas que yo pensaría, por ejemplo, supertensión, hipertensión, elevado colesterol, diabetes, uso del tabaco. Todos estos componentes tienen implicaciones significantes en nuestras maneras como progresamos con la enfermedad. Cuando mezclamos todos estos diferentes componentes, entonces, sí, entonces sí podemos entender que de repente esa es la razón que nuestro programa de medicamentos no ha sido por eso tan mágico como que los otros medicamentos antiinflamatorios. Entonces tenemos que tomar unos minutos para pensar acerca de las cosas que podemos hacer para la progresión y cosas que nos debemos enfocar en general. Pensamos como cosas como hacer mejor salud para cualquier humano, por supuesto, pero cuando estamos mirando en el contexto de EMS se convierte mucho más importante. Y cuando hablamos acerca de nuestra salud, sobre todo, estamos hablando de ejercicio, muy buena dieta, dormir bien, descansar, que no puedo en realidad ser suficiente enfática, y también mantener y reducir el estresamiento, estar conectado socialmente y conectado cognitivamente. Yo sé que tenemos diferentes webinarios y diferentes facetas. Yo sé que no es necesario una pregunta específica acerca de lo que encontré en la lista de cuentas. No quiero pasar mucho tiempo, pero sí diré que este concepto de mantenerse muy saludable es muy importante, no solamente cómo se sienta de día a día, sino también inmediatamente cómo se siente en términos de largo plazo. Una de las cosas que voy a ser también empática acerca de esto, y no puedo ser súper empática, pero ese ejercicio no significa tienes que ir al gimnasio por 30 días o una hora o lo que sea, y hacer repeticiones y pesos y todas las vallas y todo. Entonces, no, cualquier tipo de movimiento donde usted está ejercitando a los músculos y componiendo los músculos en combinación para que funcionen es considerado ejercicio. Entonces, una de las cosas que es muy, muy importante es si estás muy activa de día a día y estás haciendo todas estas cosas para trabajar, para con mis niños, con mi familia o lo que sea, esto es fantástico. Pero necesitas tener tiempo que es dedicado ejercicio. Así sea ir al gimnasio, así sea en la casa por Zoom, así sea, o estoy a terapia física o a algún lugar, lo que sea, así sea. Esto simplemente voy a enfocar a subir las escaleras unos ratos una vez, o de repente estoy bien si hacer con una pelotita y trabajar, apretar con los músculos de mi mano.
Entonces, algo siempre que puedes hacer va a importar para nuestro nivel de capacidad. Entonces, lo que sé, puedes hablar con tu doctor, doctora, o con una terapeuta física para recomendación. Ahora que voy a decir, entonces ahora vamos a hablar a otra de las preguntas que he visto acerca de los medicamentos en el contexto de distrofía progresiva. Una de las cosas que yo he dicho, ¿no? Que es como un tobogán, entonces los inhibidores de BTK-IS, entonces eso si usted no sabe, son varios webinarios en educación que cubrimos algunos medicamentos de este tipo. No voy a hablar mucho de esto en el interés de tiempo, entonces quiero poder pagar por toda la mayoría de estas preguntas que puedo. Entonces, estos de medicamentos son porque son estos medicamentos son efectos. Entonces, los receptores neurológicos, entonces ideal, entonces que pueden bajar la actividad de las células B, pero también afecta a las otras células. Entonces, eso sucede en la distrofía progresiva. Entonces, típicamente hicieron un tratamiento exploratorio en Brunner y que fue aprobado por la FDA en diciembre y que no salió aprobado, no lo van a aprobar, parece la FDA. Entonces, eso tiene que algo que necesariamente... Ups. Entonces, que está en el mercado ahora, pero es una de las cosas que tenemos un poco de información, como en los últimos 2 meses. El Feniprunus es otra medicina que tenemos, que es un poco diferente comparado que todo que la que había mencionado antes, pero también tuvieron un tratamiento negativo en términos de cómo la penetración dentro de cómo se comunica con los receptores, pero hicieron un tratamiento positivo con un caveat de que esto podría ser tratado como un estudio no inferior. Entonces, lo que si ustedes han atendido sesiones por un tiempo, seguramente han escuchado lo que le llamamos estudios no inferiores en el contexto de MS, ¿no? Entonces, como la discontinuación de la modificación de terapia de la enfermedad. Esencialmente, no inferioridad a estudios significa que si tengo un medicamento que estoy comparando, estoy tratando de que no es peor de que este otro medicamento, en lugar de los tradicionales estudios que estoy diciendo que esto es mejor que lo otro. Entonces, hacer lo que le llaman un estudio no inferior para poder, con el proceso de la enfermedad progresiva, entonces para poder determinar los puntos primordiales. Entonces también van a haber cosas que se usen y vamos a poder descubrir por estos perfiles, estos medicamentos. Entonces estos medicamentos sí han sido efectivos. Entonces necesitamos algo que continuar observando y monitorando para más información que salga en relación a estos medicamentos. Entonces ahora vamos a la siguiente pregunta particular que tengo entonces, ¿cuáles son las implicaciones del T35MS han especificado? Yo pienso que como están describiendo múltiples lesiones, entonces sí mirando cuáles son, cómo va a ser la siguiente resonancia magnética. Entonces yo creo que esto es muy importante para pensar cuando pensamos acerca del contexto de imágenes. Entonces, cuando sabemos, depende de la secuencia que estamos mirando. Cuando desarrollamos las lesiones son relacionadas por MS o de repente puede ser por hipertensión o migraña. Entonces, algunas lesiones pueden persistir por un individuo, como que se subieron como una liga que ha sido demasiado estresada. Cuando está muy estirada, ya nunca regresa a la misma posición. Entonces, así es como el cerebro funciona. A veces hacemos lesiones con tiempo, pero cuando hacemos una biopsia de esa área podemos identificar la lesión. Entonces, una de las retos que tenemos a veces es cuando vemos una lesión en una resonancia en el cerebro, estamos mirando cómo está pensando acerca de lesiones. ¿Cómo sabemos si esta lesión son del 2025 versus del 2010 o 2015 o de 1995?
Entonces, a veces cuando tenemos solamente un punto singular de información, entonces queremos saber cómo es difícil medir la trayectoria. Entonces, yo pienso, como dices, a veces no sin contexto, cómo si parte de mirar, esperar, es de ver esto es algo que va a ser menos activo o está activamente cambiando, desarrollándose, o es algo que ha pasado hace mucho tiempo. Entonces hemos hablado mucho acerca de estas preguntas y administración de síntomas. Entonces hemos hablado un poco acerca de la fatiga con el calentamiento y tolerancia de ejercicio. Una de las cosas que no mencioné que vale la pena mencionar es que acerca de los que viven aquí en Colorado, que sea a través de Colorado, por ejemplo, entonces el programa de Excel tiene un programa donde los pacientes con condiciones como MS pueden aplicar para descuento para su calentamiento y ah, también aire acondicionado. Entonces voy a tratar de ayudar, que de repente pueden ayudar de alguna manera financiera acerca de cuando estamos pensando si necesito usar más calefacción o si se hace mucho calor afuera para prender mi aire acondicionado. Entonces, es una manera un poco de ayuda del punto financiero para hablar con el doctor. Entonces, si viven en Colorado, pueden hablar. Entonces, ahora otros síntomas que vamos a hablar, por ejemplo, submetidos en preguntas acerca de administración. Una de las cosas que vemos muy seguido en MS es que la idea de que son efectivos, cómo nos afecta nuestra sensación, nuestra habilidad de detectar sensación. Y esto puede ser, una de tres puede ser falta de sensación, que es adormecimiento, extra sensación, como que hincamiento o que se quema o que se siente como si estuviera mucho sol o una combinación de los dos aspectos. Mucha sensación y extra sensación puede ser. Cuando pensamos de medicamentos y cómo afectan con estos dolores neurológicos, yo me encantaría ver diferentes maneras acerca de tratar muchos diferentes medicamentos para ver cuál funciona. Desafortunadamente, tenemos la tendencia de escoger la mayoría de nuestros medicamentos escogiendo el que más probable va a trabajar, pero no hay ninguna manera de determinar este es el medicamento adecuado para ti sin tratarlo. Entonces, los medicamentos que hemos tratado son efectivos para extra sensación, acerca como el agujero o el quemando o que esté siendo hormigueo, pero no hay en realidad muchos medicamentos que pueden deshacer del adormecimiento. Entonces es muy importante mantener en mente, porque si estamos tratando de tratar medicamentos, estamos tratando de quitar el adormecimiento, nunca vamos a encontrar un medicamento, porque ninguno de los medicamentos provee restaurar esa sensación. Entonces, el medicamentos que sí pueden ser usados, hay muchas variedades. La pregunta que yo tengo es como ketamina o ketamina topical en particular. Es algo que puede ser tratado para nuestros pacientes, pero una de las cosas que a veces tenemos dificultades es que la cobertura de seguros y tenemos 1 hora y media de sesión acerca de aseguranza, pero no voy a hacer eso, ¿no? Pero eso de nuevo es algo que definitivamente que podría ser tratado, pero la dificultad es que no hay ninguna indicación de FDA de que eso funciona. Entonces, también he visto un nuevo medicamento de capsaicin que tiene fuerte que también, también he escuchado esencialmente que se lo colocan en la oficina del doctor y es supuestamente ayudar con estas sensaciones y que no solo, pero no tiene aplicación de FDA y si específicamente como cuerda espinal, rinopatías entonces pueden, pero eso es donde tenemos dificultades en poder prescribir y utilizarla. Otra cosa, personas pensan acerca de calambres en las piernas y eso creo también cuando hay opciones que podemos tratar, de nuevo, no, tratar y error, ¿no? He encontrado que medicamentos tienen la tendencia de trabajar mejor
para calambres, por por ejemplo. El magnesio oral funciona muy bien para eso y los recomiendo como glycinate de 200 a 400 y también ayuda a dormir y también ayuda con estreñimiento también. Entonces hay muchas cosas que puede beneficiar con el magnesio. En el tópico magnesio también puede ser usado, un poco menos práctico porque te estoy teniendo calambres por todas partes, pero podrías aplicar tópicamente, pero no es práctico. Otras cosas que también son un poco más del camino común, pero también funciona. Agua tónica tiene guanina, entonces eso puede ayudar mucho. Guanina es algo que no está en cualquier tónico. Agua tónica tiene que chequearla para asegurarse que tiene guanina y eso es algo que puede ayudar a estabilizar los músculos. Entonces, de repente, entre 4 a 6 onzas que pueden ayudar. Entonces, también jugo de pepinos también ayuda y mostaza amarilla. Y no estoy seguro para que lo utilicen, pero no los mezclaría todos juntos, por favor. Así, por eso algo que simplemente lo menciono. Una de las otras preguntas que tengo de fatiga, del punto de fatigas, que habíamos pensado que cómo me disminuyo cuando estoy cansado en mi casa. Entonces, de nuevo, las analogías comunes que uso cuando pensamos acerca de como la lesión de distrofia muscular. Entonces, si tengo un problema de mi cerebro a mi mano y tengo una lesión en el medio de ese camino, me previene de abrir y cerrar mi mano. Entonces, lo que mi cerebro es un órgano increíble. Mi cerebro trata de, ok, ¿cómo puedo conectar esa acción? Voy a tomar dos diferentes direcciones o tres diferentes direcciones para poder llegar a comunicarme con los receptores de la mano. Entonces, lo que estoy haciendo, tomando estos extras caminos, estoy usando más unidades de energía. Entonces, en lugar de ser una unidad de energía, estoy usando 5, porque estoy usando estos extra 3 caminos. Entonces, cuando usted piensa de cómo está haciendo, compensando, la fatiga de MS tiene que ver cuando es progresiva, porque lo que estamos haciendo sin darnos cuenta para hacer todas nuestras diarias rutinas, estamos usando mucho más energía para nuestra espina y para funcionar. Entonces, lo que sabemos que ayuda con eso, que han sido demostradas de nuevo con tratamientos randomes como actividades cardiovasculares. Por ejemplo, cuando el corazón se eleva, entonces notamos que esos caminos comienzan a aumentar, se ponen más fuertes. Entonces, si también se encuentran más conexión entre diferentes partes del cerebro, entonces como que aumenta el volumen del cerebro. Pero si estoy ejercitando no es algo que todos vamos a decir, bueno, estoy ejercitando hoy día, me siento mejor hoy día. De repente me voy a sentir más cansado, pero si estoy ejercitando de nuevo y de nuevo por tiempo y más tiempo y más tiempo, lo que de repente voy a encontrar es de que mis diferentes caminatas tengo que usar 3 en lugar de 5, entonces estoy cortando la cantidad de energía que tengo que utilizar como para 40%, por supuesto, pero no será 100%, pero 40% es mucho mejor. Entonces, esos son los beneficios de compensar con algunos de los ejercicios y actividades. Y no solamente ayuda a término largo a la salud del cerebro, pero igualmente con la administración del cerebro y la fatiga. Otra cosa que mantener en mente es que si estamos haciendo todas estas cosas y a veces nos sentimos de todas maneras cansados, todavía me siento así. Entonces quiero hacerles recordar a todos de que pero seguramente muchos de ustedes han experimentado esto, donde tengo algunos síntomas, pero tengo un diagnóstico de distrofia muscular y yo pienso que todo es mi distrofia muscular. Entonces quiero decirles a todos que están cerciorarse por sí mismos de que están protegiendo. MS puede causar muchas cosas, pero no siempre todo es MS. MS no les provee la oportunidad, desafortunadamente,
de ser protegido, que no le dé nada diferente. Entonces, cuando tenemos acerca del punto de fatiga, estamos diciendo, me siento muy mal cansado y he hecho todas estas cosas y estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces, es de chequear algunos diferentes los niveles de tiroides, niveles de hierro. Entonces, son muy comunes que entonces son algunos de los medicamentos que usamos. Pero, por ejemplo, usamos muchos medicamentos para el dolor neurológico, para función. Entonces, todos que tienen sedación como un componente funcional. Entonces, cuando estamos usando, estamos amplificando y contribuyendo a muchos de estos síntomas. Entonces, por algunos de los síntomas que estamos usando para tratar algunos. Entonces, hay que mantener siempre eso en mente, especialmente con B12. Hay otra pregunta que tenemos acerca de la B12, acerca de la funcionalidad de la vitamina B12 y cómo interactúa con MS. Entonces, la mayoría de las personas, la vitamina B12, que es encontrado muy común en carnes y productos diarios. Y es una vitamina que que tienen dificultad absorbiendo. Es una vitamina que muy seguida encuentro ser muy baja. Entonces es muy interesante con la vitamina B12, que es muy importante en la función de nuestro funcionamiento de nuestro sistema nervioso, y la deficiencia de la vitamina B12 puede causar lesiones en el cuerda espinal, que puede hacer mímica de cómo funciona la distrofia muscular. Entonces, vitamina B12 muy baja puede proveer baja energía, fatiga, entonces eso puede afectar al cerebro en dificultades con cognición. Y también puede contribuir al dolor neurológico o falta de sensación. Entonces, es muy importante, interconectado con los síntomas de MS. Entonces, es importante saber si cómo está mi nivel de B12, está normal. Entonces, sí, para que esperamos que tenga algo de lo típico. Entonces, con la vitamina B12, la otra cosa que también es muy interesante es que a veces los valores que son considerados normales, pero están en la parte baja de normal. Entonces podemos ver, necesitas suplementación, así sea tu nivel normal. Entonces es algo que mantener en mente. La pregunta que tenemos sometida en particular acerca de la idea de en nuestro sistema autoinmune de B12 como en deficiencia sí puede, entonces en el contexto de como niveles normales de B12. Entonces una de las cosas que siempre mantenemos en mente cuando estamos hablando de la nutrición es de que el descubrimiento de algún problema no necesariamente que significa que hay un problema. Entonces es algo que vale la pena para tratar de investigar más profundamente y observar y monitorar. En general es un poco difícil ponerse tóxico con vitamina B12. Lo que sí puede pasar es una de las vitaminas más difíciles de que suceda eso. Entonces, teniendo esa conversación con tu doctor de cabecera o con tu neurólogo es muy importante. Entonces, ahora voy a acabar una pregunta más acerca de los síntomas. Entonces, y ahí vamos a ponernos a la siguiente categoría. Yo creo que había muchas preguntas acerca de teniendo aspiración silenciosa, atorándose, tosiéndose y causándole neumonía. Entonces, que a veces eso en conjunto con problemas con producción de el habla, entonces son síntomas que afectan nuestro habla al tragar. Entonces son muy importantes para nosotros para observar eso por distrofía, porque cerciorar de que son algo que está funcionando, que ya he mencionado eso en el contexto, pero también de identificar, puedo ver alguna terapeuta que me pueda ayudar con estas dificultades y cerciorarnos de que son considerados familiarizados con nuestras condiciones neurológicas, porque tienen problemas con las cuerdas vocales, tragando porque se les atora la comida en el esófago.
entonces se convierte en estructura, está muy apretado. Entonces, asegurarnos de poder entender nuestra anatomía y las cosas que pueden suceder para pensar cómo reducir ese aspiramiento de comida o líquidos dentro de nuestras vías respiratorias en lugar del esófago. Entonces, una cosa que yo aprendí de una patólogo del habla, la última vez que estaba entendiendo, que si uno baja la barbilla contra el pecho, así parece es una de las maneras que puede cerciorarse de que la comida va en la dirección adecuada. Entonces, la mayoría pensamos que si levantamos la cabeza para atrás, que nos ayuda, pero es al revés. Es mover la barbilla contra el pecho. Eso sería una cosa contraintuitiva. Entonces, otra pregunta que voy a Before we move on, we had a question about what dosage of B12 supplementation do you recommend? Tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de suplemento de B2 se recomendó? Depende en cómo son tus valores de nivel de la sangre en general, como típicamente como 1000 microgramos al día. En realidad no hace mucha diferencia o si es gomitas o líquidos o gotas. A veces los niveles son muy bajos. Recomendamos como una inyección intramuscular que usted no se la puede dar en la casa. Y eso lo hace para ayudar a subir sus niveles y su suplementación de la vitamina B12. Muy bien. Entonces, las siguientes preguntas vamos a cubrir son pensando acerca de hormonas, embarazo y diferencias del género. Entonces, vamos a comenzar con el comienzo del ciclo hormonal. Entonces, por ejemplo, nuestro ciclo menstrual y qué información acerca de la fluctuación hormonal. Entonces, han habido algunos estudios hechos donde hemos notado personas que tienen más síntomas de distrofia durante los ciclos menstruales y tiene la tendencia a un poco antes de que comience su menstruación. Entonces, como noto mi visión o mis pechos se sienten más grandes o me siento más débil o que me siento con mi cerebro no puedo pensar muy bien o muy fatigado antes de nuestro ciclo. Entonces, pero han hecho un proyecto acerca de investigaciones. Trabajamos el año pasado acerca de cuáles son las funciones motores que estamos investigando, puestas como en CSU, cómo son nuestras funciones motoras en diferentes porciones de nuestro ciclo menstrual. Entonces notamos que había visto diferencias durante el periodo premenstrual. Entonces hemos visto también diferencias durante la ovulación, que de repente tiene que ver con el aumento de temperatura del cuerpo. Otra cosa que también ha sido sugerida para ciertas personas pueden ser, pero no para otros, es que diferentes contraceptivos hormonales como la IUD o como Nexplanon o control entonces porque esas estabilizaciones hormonales que causan fluctuación que de repente tiene un beneficio secundario para ayudar durante nuestro ciclo menstrual. Entonces, otra cosa acerca de le estamos pensando acerca del tiempo y entonces durante el embarazo, inestabilidad de ser embarazada. En general, especialmente, es un tema que yo he pasado mucho tiempo hablando acerca de webinarios que hemos hecho un poco más acerca de esto profundamente. Distrofia muscular ha sido que no necesariamente afecta la fertilidad, pero sí hemos visto en unos recientes estudios que más pacientes con distrofia muscular han sido diagnosticados con infertilidad en lugar de sus compañeros. Entonces, no necesariamente usando más técnicas de fertilidad como ovulación o IVF entonces en general, una de las cosas que deberíamos estar haciendo es nos refiriendo a personas, a doctores de fertilidad,
para hacerse evaluaciones tempranas antes entonces, típicamente esos diagnósticos de infertilidad, si eres menor de 30 años de edad, entonces después de 12 meses, después de 35 años, después de 6 meses de tratar, entonces tengo pacientes que han tratado de concebir y no tuvieron acceso en 6 meses, entonces fueron un doctor de fertilidad para cerciorarse de que estamos haciendo lo más seguro posible cuando estamos pensando acerca del tratamiento de la enfermedad o administración. En general, MS hay momentos que son silenciosos de la actividad de la enfermedad, entonces de los pacientes muchos se sienten mejor durante el embarazo, donde a veces lo que sabemos es de que hay muchas respuestas inmunológicas al sistema inmunológico que están sucediendo que hacen que durante los embarazos se sienta el MS un poco más leve. Entonces, si el bebé es solamente la mitad de usted, nuestro sistema inmunológico reconoce que hay algo diferente en nuestro cuerpo, lo ataca, entonces no lo harías exitosamente, podría mantener el embarazo y tener entonces nuestro cuerpo naturalmente, cuando está embarazado, tiene una manera de bajar la respuesta inflamatoria. Entonces, una manera para poder que eso funcione muy bien con la condición de distrofia muscular. En términos de hormonal en particular, si está pensando acerca de concepción, es un poco variable de acuerdo a quien le preguntes. Yo creo que si estamos mirando a la información de recetando a Ocrevus, que dice esperar por lo menos 6 meses después de su última infusión para considerar tratar de concebir. No estoy segura que típicamente sigo ese protocolo cuando estamos pensando acerca de la cinética y los medicamentos. Una cosa que funciona. Entonces, ¿cómo procesamos nuestros medicamentos cuando pensamos algo como un quinto del tamaño que necesitamos para poder deshacer del medicamento por nuestro sistema? Como otra vez que toma como 110 días para deshacerse de entonces casi como 4 meses, ¿no? Entonces, si tomamos el concepto, si estoy tomando Ocrevus, ¿cómo voy a llegar de mi sangre a la sangre de mi bebé cuando estoy embarazada? En general, necesitamos receptores en nuestra placenta para poder absorber ese, porque es una molécula mucho más grande. Esos receptores a lo más temprano solamente se presentan como a las 16 semanas de embarazo, son más robustos y como a las 18 semanas ya están más robustos. Entonces estoy embarazada el día que me dieron Ocrevus y entonces les voy a decir que nada, pero si me embaracé, en teoría, la mayoría de mi Ocrevus van a estar fuera del sistema para el tiempo que esos receptores se desarrollen en la placenta. Hemos hecho un estudio que hicimos acerca de la seguridad de usar un intervalo más corto en pacientes que están tratando de embarazarse y cuando ya bebés están naciendo, entonces también tomamos ejemplos de la sangre del cuerda umbilical para ver si los niveles acerca de esos a determinar. Entonces algo que también seguramente muy pronto van a publicar estas investigaciones, pero hay algunas presentaciones disponibles. Entonces, un poquito más hablamos acerca de la menopausia. Entonces, yo pienso que eso es algo de nuevo progresivo, ¿no? En la manera como se envuelve en la fase. Entonces, necesitamos también, sabemos que la menopausia en par puede comenzar como 10 años antes. La menopausia en al promedio como 50 años y medio. Entonces, uno de los retos es de que muchos de estos síntomas que la causa la menopausia, porque problemas con el cerebro, fatiga, intolerancia al calor, problemas, dificultades, notamos lo mismo en MS, entonces son como enmascarados en
en complemento, entonces 3, 4 años, lo que sea, ¿no? En la situación. Entonces, muy seguido lo que vemos son pacientes con MS que están viendo como menopausia, me siento mucho más, mi mente la tengo neblada, o me siento mucho más fatigada, cansada. Entonces, mantengan en mente que puede ser eso, pues, agregado de la menopausia a la MS. Entonces, han habido algunos estudios acerca del reemplazo hormonal en administración pero todos los estudios que han sido hechos hasta ahora no han demostrado ninguna dificultad con la fatiga y las hormonas de MS o con ninguna MS terapia Entonces es algo que nuestros pacientes no están agregando a ningún riesgo adicional porque si ellos descosen con MS, entonces no hay específicamente ninguna hormona que interactúa con eso. Igual. Entonces han hecho cierta información en modelos con animales, experimentando que usando la hormona como que aparece que han sido inducidos con menopausia, tuvieron haciendo efectos protectivos en sus cerebros. Entonces, quizás debe haber algún beneficio secundario, aparte de solamente sentirse mejor. De repente tienen un efecto como estar protegido neurológicamente. Entonces, alguna información que salió muchos años de quizás MS, cuando las personas tuvieron menopausia, tuvieron un poco de declinación del progreso de las funciones neurológicas, pero no estoy seguro que eso es necesario, que algo vemos en las menopausia y administración de MS. Entonces, vamos a continuar. Dr. Shaw, kind of going back just a little bit to the Entonces, ahora regresando un poquito más acerca de la vitamina B12, de la discusión. Alguien en la audiencia está pensando que tiene MTHR mutación, que no medley muy bien, entonces algo relacionado. Lo más probable es que no está relacionado. Entonces, sí, yo no sé, hay ninguna información que ha demostrado aumento en frecuencia de MPHR mutación con pacientes de MS en términos genéticos. Otra pregunta es, una persona tiene un hígado con mucha grasa y sus enzimas del hígado han subido demasiado. Es algo que deberíamos de hacer con su neurólogo acerca de medicamentos de MS. No estoy seguro si es algo, si necesito hacer algo que valdría la pena potencialmente suceda a aumentar con MS. Yo diría que es muy difícil responder esa pregunta sin saber qué medicamento están tomando. Hay un número de modificaciones sintomáticas, medicamentos que pueden afectar las enzimas y también depende qué tan elevado es los picos de depende si son solamente gradual o son muy elevadas. Entonces yo diría una buena oportunidad para un doctor de cabecera tener esa conversación acerca de descubrir qué cosa funciona. ¿Alguna otra cosa, Kelsey? Continúo. Gracias, eso es todo para las preguntas. Entonces ahora vamos a cubrir de nuevo, por favor. Entonces estoy mirando la chat si necesitamos. Entonces estoy también clarificaciones acerca de alguna cosa o si tienen alguna pregunta adicional. Una de las preguntas que yo he visto acerca de cognición en MS es de que cuando ustedes notan declinación en su mente, entonces hacer una evaluación mental para determinar una línea base, ¿no? Entonces eso podemos crear un perfil en una clínica perfecta donde cuando todos son diagnosticados la primera vez, les hacemos un examen cognitivo, es un examen neurológico, y no he tenido en realidad muchos pacientes míos que les ha usado la examinación, pero es esencial un chequeo de muchas horas mirando diferentes aspectos y facetas de la memoria,
las combinaciones de los caminos del cerebro y tener una idea de cuáles circuitos neurológicos del cerebro están lesionados o están funcionando. Entonces, yo pienso que eso es absolutamente beneficiable cuando estamos mirando cognición y evaluación, a compararse a sí mismo, cómo generalmente te sientes tú con estos exámenes, como los exámenes estandarizados de las escuelas, ¿no? Comparados con otros estudiantes al mismo nivel. Entonces, cada uno basado en tu género, en tu edad y comparaciones de que cómo estás, en qué porcentaje, lo que no te diga si estás comparado contra ti bajo muchos años atrás. Entonces, la base en esta es muy importante. Una evaluación cognitiva también puede ayudar a una manera para mantener la terapia ocupacional. Entonces, nos da un punto de comienzo para rehabilitación. Entonces, para ver cómo vamos, ver dónde está mi memoria en este momento que está funcionando, cómo puedo tratar de resolverla de un punto de terapia. Entonces eso nos lleva de ahora de nuevo, que ahora es qué tipo de terapia física funciona de los hombros y las coyunturas. Y hoy día la mayoría de terapia física funciona en las coyunturas de los hombros. Seguramente hay algunas terapeutas que son especializados en diferentes coyunturas donde trabaja un poco más en diferentes, en las rodillas, los hombros. Entonces, hacer esa pregunta cuando van a hacer una cita sería beneficiable. Entonces, pero muchos de esos terapeutas ya han tenido entrenamiento en esa área particular. Entonces, y la siguiente pregunta que tengo es acerca de fracturas de la cadera. Si una persona ha tenido está teniendo progresión durante terapia, rehabilitación, eso podría ser relacionado al MS. Entonces, si retrocedemos un poco del tiempo para hablar acerca de la progresión, entonces hablamos un poco más acerca de la idea de condición, ¿no? Entonces, o pérdida de función muscular, donde estudian muchos años atrás, tomaron a un atleta de 20 años de edad y lo pues, hospitalizaron por una semana y vieron cuánto le tomó para poder llevar a un nivel funcional de que estaban antes de la hospitalización. Y de ahí el paciente, entonces sí tuvieron dos enfermedades neurológicas y tenían 20 años de edad. Y entonces eso, para estar, entonces estaban en muy buena forma física, pero les tomó varias semanas en poderse recondicionar. Entonces, si aplicamos eso al contexto de MS, nosotros naturalmente vemos estos declinamientos o aumentos de infecciones, cirugías, el reemplazo de las coyunturas. Entonces, una cosa que es muy importante de mantener, no sé si lo están haciendo, que continúen con el mantenimiento. Progreso lento es progreso. Entonces, hay muchas cosas entonces es muy fácil de perder ah, fácil de perder músculo, pero es posible recondicionarlo. There's a question about neuroregeneration. Hay una pregunta Is that acerca de possible for the foot neuroregeneración. ¿Es posible with para electrical las, stimulation or consistent sí, exercise? con estimulación Let's see, it eléctrica depends o on what nerve you're thinking about. con There are some ejercicio? people that have Depende cuáles son los foot nervios que estamos that are pensando. related to, for Siempre example, the tienes el perineal pie plano nerve. que There's está a nerve relacionado, por in your ejemplo, leg al nervio that perineal. innervates Entonces, que está el nervio en muscle la called the pierna anterior inferior que tibialis inerva muscle that brings con our un foot. músculo If we're interviotibiales. thinking about it Entonces, que more in the hace la context of dorsiflexión MS, which is where I del would make the tobillo. assumption Entonces, just cuando based estamos on hablando acerca de eso, setting that we're in today, estamos I would say asumiendo que eso es lo que puede estar probably not. sucediendo. Entonces, yo diría Electrical probablemente no. stimulation, when it is used in the La setting of estimulación eléctrica cuando está or usada hamstring en weakness, what estudios it's del really pie o doing de is it's ah, stimulating those la muscular pierna. groups, Entonces tiene que 4 that estimular los peripheral músculos, neurons, los neither grupos of which are musculares directly y donde está impacted or el nervio, affected by ninguno que están MS. en realidad And directamente so we're not implicados necessarily o afectados particularly por MS. Entonces no stimulating necesariamente estamos that en nerve. particular There are some electrical emulando stimulation ese methods, nervio.
hay algunas estimulación nerviosa que existen biomédicas que pueden estimular el piriformis. Entonces, no se está estimulando efectivamente el cerebro dentro del cerebro en la espina. Entonces, vamos a tomar unos segundos porque tenemos muchas preguntas acerca de diferentes terapias de modificación de la enfermedad. Entonces voy a esperar seguramente 10 minutos hablando acerca de eso. Entonces, de las preguntas, parece que la mayoría de preguntas. Entonces, algunas de las preguntas que tenemos entonces, no causando colitis esencialmente como inflamación de sus intestinos. Entonces, la pregunta, ¿eso significa que no puede tomar Ocrevus a tratamiento? Entonces, porque eso es algo que tiene un poco más difícil de responder en general, porque los síntomas que suceden con la colitis inflamatoria. Entonces, la mayoría de individuos no necesariamente quieren continuar tratamiento cuando está causando ese tipo de síntomas. Entonces, yo pienso que mirando a dónde está tu MS, cuánto tiempo lo has tenido, qué tan severa tu MS es, cuando si has tenido relapsos o cambios en tu resonancia magnética, a cosas que pueden explicar cómo pensamos a modificar o cambiar la terapia a algo o que de repente puede funcionar con Ocrevus o algo que de repente la actividad está controlada suficientemente con otra categoría de medicamentos o quizás considerar discontinuar alguna de los medicamentos. Entonces, no estoy seguro que eso es en realidad un factor que se puede usar con Corecidin. Entonces, no sé, estoy seguro en términos de MTs que tenemos, entonces que es necesario que algo mantendríamos continuando con el Ocrevus. Entonces, la otra pregunta que tengo acerca de Ocrevus es, cuando comencé Ocrevus, mi neurólogo me dijo que paré de aspirar hasta los 60, pero no parece que es la recomendación ya más. Puede comentar con esto. De nuevo, un poquito difícil, porque para las terapias de modificación de enfermedad, entonces el contexto, porque el contexto es muy increíblemente importante. Entonces, definitivamente operamos con la recomendación de que maneras de cómo una persona está buscando un medicamento es mucho más alto de los beneficios que estamos recibiendo. Entonces, por ejemplo, los que estoy mencionando, cuando estás en los 60 y fueron diagnosticados cuando tenían 50 años, entonces es una situación diferente cuando estás en los 60 y fueron diagnosticados cuando tenían 20 años. Entonces, de nuevo, pensando acerca de la inflamación versus la degeneración, como habíamos tenido esa discusión previamente al comienzo de la sesión. Entonces, una de las cosas que pienso es que es muy individualizado acerca de esto. Entonces, si sientes que hay suficiente hallazgos acerca de Ocrevus, entonces si tienes que continuar o descontinuar. Entonces, sí, también conversando con alguna persona que mi neurólogo me tuvo de Ocrevus porque estaba teniendo infecciones, pero mi progresión funcionó mal, entonces debería comenzar mi DMT o debería esperar. Unas cosas que yo le diría a esa persona es, entonces pensar cuándo pasó, cuando tenía mi infección o que como se sintió como que estaba declinando en términos de mi funcionalidad o fue en realidad no relacionada con la infección y lo he notado independiente con mi MS. Entonces, si estoy progresando mi MS más rápido, entonces hay alguna cosa que puede ser de alguna mitigación para infecciones. Entonces, ejemplos que yo doy es, entonces si estás reteniendo mucha orina y estás teniendo muchas infecciones urinarias, entonces pensar acerca de algo para que no tengas que retener orina y prevenir las infecciones, así sean antibióticos o de repente lo mismo con sinusitis, entonces necesito cirugía para que resuelvan la sinusitis, entonces eso cambia la anatomía de qué tan seguido me causan infecciones. Entonces, hablar acerca de las posibilidades, pero siempre hay que
hablar acerca de la mitigación de esos riesgos. There's a question about my thoughts on Lemtrada. Entonces, mis preguntas acerca de, entonces, si estoy más. Una de las cosas que diría, Entrada es un medicamento que estoy un poco vías porque en nuestra era de hoy día de medicina es definitivamente no una que yo escogería. Los efectos de ese perfil de esa medicina no en realidad sobrepasan los beneficios. Entonces, como uno en cada 3 inhibinas que han recibido Montreal de tratamiento y que con problemas de tiroides permanente, y entonces tengo que tener la tiroides suplementación. Y cuando tenemos otras opciones, yo no pienso que eso sería el mejor opción. The next question is again another one La about siguiente pregunta es de nuevo acerca de considerando acerca de Copaxone o cuando sales de esa medicina con medicamentos como Copaxone. Entonces, como la discusión que habíamos tenido acerca de Ocrevus, yo no estoy menos preocupación acerca de los efectos significantes de Copaxone porque no estamos mucho negociando con el sistema inmune. Entonces, y yo me preocupo menos acerca de los riesgos de Copaxone que con Ocrevus, porque esos son algo que son estos riesgos son mucho más altos. Entonces, todas maneras, no diciéndolo, una de las cosas muy importantes en medicina es que tenemos a nuestro paciente en medicamentos que son necesarios, no que simplemente porque lo podemos recetar. Entonces, eso es muy importante en consideración. ¿A qué debo de pasar tratamiento? Hemos mencionado. Es muy individualizado, depende de tu situación de estas actividades. Entonces, para este individuo, son para dentro de los 25 años, cuando pueden parar medicamentos. Entonces, yo diría, de repente uno puede recibir diferentes opiniones, depende del neurólogo que tú des. Entonces, en mi práctica particular, tenemos la tendencia de ver riesgos de regresar la actividad cuando es parado. Entonces, muy seguido, cuando tengo una persona que estoy sacando de Celebrate, entonces muy seguido les reemplazo con otro medicamento antes de completamente descontinuar para cerciorarme de que estamos siendo bien conservativos y no estamos descontinuando demasiado pronto. Hay un par de preguntas un poco acerca de Mavenclad. Entonces estamos mirando acerca de su efectividad, seguridad, preocupaciones, entonces otra medicina que también está dada que es por 5 días, y entonces también en un ciclo, y lo puede repetir el mismo ciclo un año más tarde. Entonces la efectividad de Mavenclad, yo diría como entre más bajo que algunos de nuestros otros medicamentos como infusión intravenosa en términos de efectividad, porque lo que tiene pues es con Mavenclad ahora que tenemos muchos años después de estos 2 ciclos, entonces uno que se pone un poco más de reto cuando vemos pacientes que están con relapso, como predecimos cuáles pacientes van a tener relapsos con estos medicamentos. Entonces no tenemos un algoritmo para poder determinar ese riesgo. ¿Cómo sabemos si van? Entonces parte de esto tiene que ver para hacer de nuevo una resonancia magnética. Muchos de ustedes han escuchado esto, pero lo que pensamos acerca de lesiones de MS en el cerebro depende del estudio que pueden mirar. Por cada 20 a 30 lesiones, unas producen lesiones y otras son porque tenemos mucha redundancia en nuestro tejido cerebral. Entonces, esta idea de que solamente observar clínicamente
en mi opinión, no es muy efectivo porque uno tiene muchas cosas subclínicas que pueden estar sucediendo, que son hallazgos que están suficiente información importante para indicar. Y, por supuesto, las preocupaciones acerca de seguros que tienen dos precauciones en la caja. Una es de que no tomes este medicamento si estás embarazada o si estás planeando tener embarazo, porque puede causar efectos anormales en el embarazo. Entonces, por supuesto, a la edad de 65, después no, ¿no? Pero han habido más casos de cánceres en tratamientos con Mavenclad, puesto en comparación con entonces el riesgo de cáncer es también es algo que ha llegado a las precauciones de seguridad y perfil de Mavenclad. Pero yo creo que Mavenclad está en mercado en Europa más que en Estados Unidos. Entonces hay mucha más información acerca de los riesgos de cáncer y las precauciones. Entonces, pero hemos visto, notado un aumento, es diferente de la población general. Entonces, la información acerca de la receta de Mavenclad no es necesariamente algo de que yo pienso que es significantemente mucho más alto riesgo de la persona común en la población, pero con eso es importante de ver tu caso en contexto y entonces definitivamente hablar con tu doctor de I think that was basically most of the medication questions. Entonces hemos cubierto muchos de los medicamentos. We're gonna switch topics. I do have one more Yes. from the Q&A. Yes. Says, I recently Entonces, saw ¿qué tema a vamos warning a? on a box Entonces, labeled recientemente "Should not noté contain una precaución condition de that impacts elderberry immune de functioning." té porque no The debe fact that both tomar, products que were limited no to debe placebo tomarse effects and porque tiene events, but this impacto has me wondering en if I la should función avoid it inmune. because it's a Entonces, esto me trigger dejó immune preocupada function si inflammation. debería de, por problemas que tengo, inflamaciones de mi sistema inmune. Sí, muy buena pregunta. Entonces, hay muchos potencial de efectos adversos con suplementos que no muy bien documentadas. Entonces pueden ser algunos de esos son pueden causar más lesiones o más heridas que entonces una de las cosas que tienen que tener en consideración con suplementos que no tienen regulación de la industria de fines. Entonces, estos estudios muy robustos, como hablamos al usar el Mavenclad, entonces, y casos de cáncer, entonces comparados con, entonces por eso, por supuesto, estos etiquetas, entonces a veces uno piensa, oh, no es una precaución muy preocupante, pero en realidad eso no los hacen con suplementos. Entonces, esos suplementos pueden causar dificultades, problemas con las funciones del hígado, abnormalidades de los riñones. Entonces, los suplementos con eso hay que tener cuando estamos pensando en suplementos, como por ejemplo suplementos como elderberry o vitamina C o zinc, quinasia, por ejemplo. Esos pueden tienen los que son muy, los presentan en programas, pero el problema no es que su sistema inmune no está funcionando, es simplemente que si ya está teniendo problemas, entonces si aumentas más, vas a tener más problemas. Entonces sí, típicamente yo recomiendo a mis pacientes que eviten estos suplementos sin necesidad. Aparte de otras cosas que mantener en mente, ahora que estamos hablando de suplementos, es que algunas personas toman como, por ejemplo, el complejo B de vitaminas o como la vitamina B12, porque hablamos acerca de B12. Entonces, la razón que no me gusta mucho el complejo de B es porque tienen cierta, la vitamina B6 que tiene la tendencia de reducir, que se toma en niveles que son demasiado elevados,
puede causar adormecimiento y hormigueo que vemos con MS. Entonces, cerciorarse de que no estamos causando estos síntomas, ¿no? Entonces, algunos de los suplementos que también pueden interactuar es las dietas, pueden utilizar con la evaluación de esta tiroide. Entonces, están mirando fatiga, entonces van tomando biotin puede ser eso. Hay muchas cosas de interacciones que son muy importantes cuando ves a los doctores y está haciendo lista de medicamentos, no solamente medicamentos, sino también los mismos medicamentos que puedes estar tomando. Entonces tenemos una pregunta más acerca de antibióticos usados para reducir infecciones de la vejiga. Entonces, aparte de macrodantin, ¿hay algún otro suprapubic catheter que se puede usar, que a veces los doctores no quieren, limitan el uso de antibióticos? Yo diría que ciertas cosas que pensar acerca de eso con MS. Entonces, pensando acerca de la vejiga y la MS, puede demostrar muchas diferentes maneras de manifestar. Entonces vemos espasmos de la vejiga causando la sensación de urgencia. A veces notamos los músculos, que otros músculos que no están funcionando y entonces no se están relajando, entonces no se contraen, entonces causa más tensión. Entonces cuando vemos retención, entonces si la vejiga no está contrayendo suficiente, entonces podemos tener orina que se está acumulando y cuando eso sucede, puede muy seguido, puede ser colonizado por bacterias. Y yo estoy asumiendo que hay un cátaro suprapúbico que puede ser frecuentemente porque la vejiga no se está usando los músculos adecuados. Entonces el cátaro también está introduciendo otra área donde bacteria puede ser introducida y ampliada. Entonces hay diferentes antibióticos que pueden ser usados. Y yo estoy asumiendo que estas son macromes, uno de los medicamentos que los antibióticos. Yo he notado que hay otras personas son tan diferentes, pero individuos que tienen alergias a Macrobed, pero yo creo que la utilización de antibióticos en esa situación es importante de asesorarse de que no estamos adquiriendo infecciones y no necesariamente puede ser que el antibiótico tenga una tendencia muy grande a causar resistencia de antibióticos. Entonces, de nuevo, como mencioné temprano, usamos las medicinas que necesitamos y si no necesitamos, no las usamos. Entonces, en la situación de estamos usando que estás tomando un cuidado antibiótico profiláctico, especialmente si estás teniendo infecciones frecuentemente, porque van a ser importantes tomar. Entonces, sí, también hay una manera de modificar los riesgos de alguna manera para que, por ejemplo, hay algunos neurólogos que no les gusta suplementos como, pero entonces, o reducir infecciones cuando no les ayuda. Entonces, pero yo creo que yo no veo en ese riesgo de ser muy alto. Entonces, algo que valdría la pena considerar igualmente. ¿Alguna otra pregunta? Continúo. Continúa. Muy bien. Hemos conversado también un poco acerca de BTK, BKT, inhibidores. Una de las preguntas era, ¿cuál es la disponibilidad de esos medicamentos para pacientes de MS en el VA? Entonces, muchos de ellos no han sido aprobados, entonces no se están consiguiendo fuera del contexto de tratamientos, tratándolos por primera vez o experimentaciones. Entonces algunos de esos básicos BQT que ha sido para ver si funcionan tampoco. Entonces también están algunos estudios que todavía, entonces esa progresión todavía está siendo investigada en algunos de estos medicamentos, pero realmente estamos mirando qué tan bien están funcionando. Yo diré que basado en la información que yo he visto con el BQTA en general, que hemos hablado tempranamente,
no estoy segura que necesariamente es muy impresionada con los resultados que he visto. Entonces yo pienso que todavía estamos buscando algo que sea mucho más efectivo para la progresión, porque eso es donde, entonces no estamos donde queremos. Entonces no estoy seguro de que ve que PKT es totalmente donde debería estar. Una de las preguntas que también he recibido acerca de que, voy a leer todo, entonces que la idea de que utilización de cannabinoides orales para tratamiento bactericida. Entonces, si la pregunta de nuevo tiene que ver alrededor de por qué si no tenemos, qué tan podemos navegar esto por las aseguranzas a tener accesos por algo así. Y yo diría, en uno de los temas que hemos sucedido con cannabinoides oral o terapia cannabinoidal es las leyes federales y como no está federalmente regulado, entonces para utilizar, entonces las universidades no están bajo, entonces, pero sí sé que han sido estudios hechos que en realidad, desafortunadamente, no han sido muy buenos en términos de cannabinoides en el tratamiento de elasticidad. Entonces, uno de los que sucedieron últimos fue que observaron el spray nasal que tenía conexión de CBD y THC, entonces que fue observado para plasticidad. Entonces, la información que fue observada, que un neurólogo que estaba viendo que no habían notado que si estaban recibiendo el medicamento o recibiendo el placebo, entonces pensaron que esencialmente que la plasticidad estaba siendo. Entonces, lo que encontraron es de que no, con estos estudios, el CBD y esta combinación de THC, de spray, no vieron o notaron los beneficios que tenían en los rangos de plasticidad. Entonces eso no pararon y no sé si acabaron el estudio completamente, pues decidieron que no era necesario continuar con esos estudios porque no notaron el, el mejoramiento objetivamente, pero digo esto en mucho contraste de lo que he escuchado de muchos pacientes. He estado usando CBD o CBD THC y combinación y me ha ayudado mucho para más plasticidad. Entonces no he visto reflectivo en muchos de los tratamientos que hemos hecho, pero hemos tenido una farmacéutico que hizo unos estudios que pueden hacer bastantes investigaciones usando cannabinoides acerca de cómo se relaciona en condiciones crónicas en general, especialmente con MS. Y estoy yo pensando si quizás tener un webinario para conversar un poco más profundo, más acerca de los diferentes estudios, acerca de repente sería en beneficio. Entonces podemos hablar un poco más profundo de esas cuestiones. Entonces las dos últimas preguntas. Entonces, no sé que me estés cortando, Kelsey. Entonces tenemos un poco más entonces el apoyo muy importante en vida, entonces es muy importante durante estos con una enfermedad crónica como MS. Entonces yo acá para mí en las escuelas, para nuestras relaciones, ¿no? Entonces yo creo que a veces cosas que pueden ser muy apoyadas es establecer terapeutas y personas que ayuden en tu vida, cómo protegerte y abocar por ti misma. Entonces hay sesiones que Kelsey, no parece que Kelsey no. Entonces no importa, pero hay algunas oportunidades que si ustedes quieren acerca de las diferentes plataformas de AMS, donde hay diferentes personas que trabajan con personas que tienen enfermedad crónica. Entonces pensar acerca de eso, por supuesto, y utilizar a un neurólogo, por supuesto. Entonces, ¿cómo, si no vives en Estados Unidos o en Europa, cómo entonces tener un grupo que hay más pacientes desafortunadamente con MS
que lo que queremos pensar que existen, pero entonces observando alrededor dónde están estos grupos locales acerca de las sociedades de EMS que existen en diferentes países y de nuevo utilizar a tu neurólogo que sepa y estemos enterados acerca de una red de apoyo. Entonces voy a dejar todo esto aquí, vamos a parar. Entonces ahora se lo vamos a pasar a Kelsey. Entonces muchas gracias a todos, Dr. Shaw. Muchas gracias a todos por ofrecernos nuestro tiempo. Gracias a todos por todas las preguntas que hemos cubierto mucho espacio hoy día y vamos a hacer una conexión, un enlace a la evaluación. Entonces, si pueden tomar unos momentos para llenar y también quisiera agradecer a nuestro cumbre de educación. Muchos de los temas que han sido cubiertos en ese evento han sido tomados sobre esta noche, entonces especialmente el BTKI, y vamos a hacer algunos enfoques en actualizaciones de esas investigaciones y también pensamos que vamos a tener una dedicación en progresión versus lesiones y relapsos y vamos a seguramente tomarlos en punto para nuestras discusiones acerca de nuestros diferentes tipos de MS y va a ser muy práctica información que va a ser el 11 de abril y pueden, por supuesto, pueden observar eso en Zoom o en persona en Shoots en Aurora. Y entonces tenemos una área de exhibición y entonces gracias a todos por estar presentes y que tengan un lindo día al resto de su día. Muchas gracias a todos.